fue muy contundente en ese sentido. Pero bueno, les decíamos que queremos abordar otros temas en esta hora de cierre y vamos a estar hablando de capital humano, justamente. Vamos a estar conversando con Lucía Muñoz de Deloitte de este último informe que se dio a conocer hoy. El informe es global y tiene que ver justamente con los desafíos que tienen que encarar las empresas en los próximos años y que van más allá de la rentabilidad y que tienen que ver sobre todo con lo que hace a la recapacitación de la mano de obra, lo que tiene que ver con el sentimiento de pertenencia a las empresas, la actualización tecnológica. Hay que probablemente recapacitar a más de la mitad de la fuerza laboral en pocos años, y en ese sentido va justamente este último informe de Deloitte Insight, la empresa social en acción, la paradoja como camino hacia adelante. Ese es el título del informe de tendencias globales de capital humano 2020 que queremos conversar con la socia de Deloitte, Lucía Muñoz. Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están Juan Miguel, Jaime? Hola, ¿qué tal? Un placer estar de vuelta con ustedes. Un gusto para nosotros también. Bueno, contanos en principio por qué es importante abordar este tema, por qué decidieron poner el ojo allí este año. Bárbaro. Bueno, este es un, como decías, es un informe que año a año engloba, en este caso y este año, más de 9.000 participantes en 119 países. En Uruguay, puntualmente, este año, más de 150 respuestas, con lo cual cada año dando un poco más la participación de nuestro país en el informe. Y lo que hace es todos los años contarnos dónde está puesto el foco, ¿no? Perspectiva de talento, de gestión de recursos humanos y en sí de la fuerza laboral. O sea, qué les preocupa a las organizaciones versus qué tan preparados se sienten para afrontar esas preocupaciones que tienen. Y como decías, este año, en la medida en que empezábamos a analizar los resultados, salía o podíamos visualizar bien claramente que esto de la cantidad de tecnología que las organizaciones están absorbiendo y la cantidad de innovación que empezó a haber ya hace unos años va por un carril, y por otro lado tenemos otro carril que tiene que ver con todos los cambios y la evolución en relación a la organización en sí, en la forma como organizamos el trabajo. Y por eso este nombre del informe de este año de paradoja, ¿no? Porque de alguna manera fuimos notando determinadas contradicciones que se explican por esto. Es como un foco muy grande que pone la organización en aumentar la tecnología y realmente está en la vanguardia en ese sentido, y por un track bien separado viene la gestión de cómo trabajamos. Y de alguna manera el informe lo que busca es arrojar algunas líneas de cómo poder hacer para solucionar o para juntar esa paradoja en ese sentido. Uh-huh. Sí. Si te parece, te voy contando cuáles son aquellas principales contradicciones que empiezan a aparecer. Eso de la paradoja me pareció bien interesante, justamente, ¿no? Y cómo lo plantean como contradicciones que de todos modos nos pueden hacer avanzar. Exacto. La primera paradoja o contradicción que aparece bien clara, y de alguna manera también algo que vivenciamos durante estos últimos meses, ¿no? Ya en otros momentos que los he acompañado en este espacio hemos hablado de cómo a nivel de trabajo todo lo que sucedió a partir del COVID fue como una máquina del tiempo que nos llevó hacia el futuro del trabajo rápidamente. Y cuando uno analiza los números de estas tendencias, si lo miramos en retrospectiva, esto se contestó antes de la pandemia, pero hoy cobra hasta más relevancia todavía. Esa primera paradoja tiene que ver con la pertenencia y la individualidad. En un punto, lo que uno puede vivir y visualizar de lo que dicen las organizaciones es: la tecnología me puede permitir esa individualidad, ¿no?, de la persona con su máquina en su casa, trabajando totalmente autónomamente, ¿no? La tecnología me da la oportunidad como organización de mantener esa productividad a partir de eso. Sin embargo, las personas cada vez más necesitan ese sentimiento de pertenencia, ser parte de algo más. Eso lo vivimos mucho en estos últimos meses, ¿no? Esos equipos que de alguna manera, más allá de la tecnología, necesitaban esa conexión, y eso es lo primero que aparece como paradoja en el informe. Las organizaciones aún no han encontrado la forma de unir una cosa con la otra.
La segunda gran paradoja que aparece en el informe tiene que ver con la seguridad y la reinvención. La tecnología nos trae esta sensación de que todo lo que puede cambiar va a cambiar, ¿no? Y no somos conscientes de lo que puede llegar a ser la forma en que vamos a trabajar mañana. Sin embargo, como personas y la fuerza laboral necesita una seguridad de que su rol, su puesto, lo que sabe y lo que hace tiene un grado de seguridad que se tiene que mantener. Y esa es otra de esas contradicciones que aparecen. Y la última es lo que tiene que ver con la incertidumbre y la audacia. Por un lado, como personas necesitamos, para poder animarnos a avanzar hacia el futuro, tener cierto grado de visualización de qué es lo que viene después. Y sin embargo, la tecnología lo que nos muestra es la incertidumbre es constante, ¿no? Todo lo que va a cambiar y de alguna manera no somos capaces de visualizar qué es lo que va a venir después. Y de alguna manera las organizaciones y lo que surge de la encuesta de tendencias de este año es: necesitamos acortar esa brecha, necesitamos empezar a trabajar las personas y la tecnología como una cosa sola, y para eso tenemos que reinventarnos y cambiar la forma en cómo operamos, y esas son las grandes tendencias que aparecen de la mano de lo que fue el informe. Nos llama la atención, y creo que esto ha pasado en varios informes, a nivel de Uruguay y a nivel global los resultados son muy similares. Las tendencias más importantes para Uruguay tienen que ver y son parecidas a lo que es a nivel global. Se nota y se visualiza un fuerte foco por generar ese propósito, tú lo mencionabas recién, y lo que dicen los encuestados en Uruguay, por ejemplo, sí. Un 84% de los encuestados dice que fomentar un sentido de pertenencia en la organización es muy importante para los próximos 12 o 18 meses, y sin embargo un 13% nada más dice sentirse preparado para esto, con lo cual entendemos que hay un camino todavía para recorrer. Y otro de los elementos que mencionabas al comienzo tiene que ver con esto de la reinvención. ¿Por qué esta necesidad o este sentimiento de inseguridad que me trae la tecnología? Si miramos las cifras, en Uruguay, un porcentaje muy grande, estamos hablando de un 55% de las organizaciones que respondieron, dicen que de entre la mitad y la totalidad de su fuerza laboral va a tener que cambiar sus habilidades y capacidades en los próximos 3 años. O sea, ahora, no es una cuesta de... Ahora. Sí, no es una cosa de mediano plazo, hay que empezar ya. Ya, y te estoy diciendo que la mitad de mi fuerza laboral va a tener que transformarse absolutamente. Ahora, ¿qué se pregunta uno? ¿No? Bueno, lo vas a poder hacer. Y en realidad solo el 20% dice que su organización podría identificar cuáles son esas habilidades que van a necesitar. Por lo tanto, si no las puedo identificar, difícilmente puedo estar ya generándolas. Y solo un 15% dice en el pasado haber tenido éxito en ese sentido. Con lo cual, ese es uno de los grandes focos que claramente trae a la acción el resultado de este año. Tiene que ver con empezar a imaginar qué es lo que voy a necesitar en mis equipos dentro de 2, como decías tú, 3 años, y cómo voy a estar cerrando esa brecha. Y bueno, a partir de eso, el informe trae ciertas historias de organizaciones que están haciendo cosas para cambiar. Este año, por primera vez, tenemos una organización regional con base acá en Uruguay que aparece como caso de éxito en ese sentido, en cómo está preparando a su fuerza laboral para ese futuro, lo cual es bien interesante. Sí, ahí la inmediatez que requieren los tiempos, ¿no? A mí esa cifra que vos comentás recién fue de las cosas que más me impresionó hoy cuando repasaba el informe. No tanto de la cantidad de gente que va a tener que adaptarse, porque eso es algo que más o menos distintos informes vienen mostrando, pero la cantidad... Pero eso es más una cuestión teórica, ¿no? Aún aplicada al Uruguay. Acá ya son las propias empresas que están diciendo que saben que a su fuerza laboral la van a tener que recapacitar, y la van a tener que recapacitar de acá al 2023, y eso implica además hacerlo en este contexto tan difícil. Tal cual. Y mirá, y te digo más, si miramos desde este lugar, otra de las cosas que nos interesaba saber es qué está pasando con la tecnología, ¿no? Y qué pasa en Uruguay con eso. Cuando les preguntamos a las organizaciones si estaban utilizando o explorando inteligencia artificial,
un 77% de las organizaciones que respondieron dijeron que están explorando la inteligencia artificial en algún nivel. O sea que estamos hablando, como decís tú, las organizaciones ya ven que algo se viene, ya están incluyendo ciertos elementos que empiezan a ser diferentes la forma en cómo trabajamos. Ahora, cuando le preguntamos a las organizaciones que habían respondido que la estaban utilizando, la pensaban utilizar, si lo estaban haciendo para potenciar la forma en cómo trabajaban o únicamente a nivel de aumentar la eficiencia, ninguna de las organizaciones encuestadas dijeron estar utilizando la inteligencia artificial para potenciar el trabajo. Y eso es otra de las alertas que surge porque las tendencias van por ese lado, ¿no? Empecemos a unir, como yo dije hace un rato, ¿no? la tecnología con la fuerza laboral, empecemos a generar una única cosa, porque esa es la única forma que vamos a tener de empezar a generar organizaciones resilientes hacia el futuro, y lo vimos, ¿no? Lo vimos en este tiempo, cómo el factor humano no puede separarse de la tecnología. Todos escuchamos esa organización absolutamente con toda la oportunidad de trabajar a distancia y sin embargo no lograron conectar sus equipos porque faltaba un propósito común o faltaba, ¿no? ese sentimiento, y otras donde quizá no había tanta tecnología, pero sí lograron hacerlo porque ahí el factor humano y la empatía y los líderes estuvieron ayudando. Entonces esa es otra de las cosas que surge interesante. Y si te parece, un dato más que me parece bien relevante a ver, para Lucía, compartir. sí. En esto de la ética y del futuro del trabajo, que mucho también hemos conversado en otro momento, cuando uno habla de la tecnología, cuando habla de que al mismo tiempo tengo que reinventar a mi fuerza laboral, surgen estos miedos, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar, no? ¿Cuánta gente va a perder su trabajo, cuánto no? Uno de los elementos que preguntamos y que también es bien alentador, solo el 12% a nivel global de las organizaciones que responden, y estamos hablando, como les dije, casi de 10.000 organizaciones, dice que está pensando sustituir algo de su fuerza laboral por la tecnología. Con lo cual, la sustitución no es el fin, ¿no? El fin es realmente empezar a trabajar distinto. Lucía, ¿y hasta Pero dónde? Sí, sí, porque uno de los factores que mencionan como fundamental, que no es de ahora, pero que eso se refuerza a partir de este informe, es el sentimiento de pertenencia, ¿no? ¿Hasta dónde en estos momentos se puede trabajar en eso desde el punto de vista que me parece que también puede haber cierta voluntad del trabajador de fortalecer ese vínculo en este momento? ¿Me explico? Sentirse totalmente. parte de un emprendimiento que puede estar funcionando en este contexto es algo que me parece que hoy los trabajadores valoramos más. Totalmente, y de hecho es la clave, ¿no? En pensar qué marca una diferencia en una organización que empieza a generar esta unión entre la tecnología y las personas. Y en este contexto, como decís vos, hoy la pertenencia se vuelve clave, y de hecho es el centro de esta organización, la empresa social, como se llama el texto. Cuando empezamos a tratar de entender qué piensan las organizaciones uruguayas en relación a qué genera un sentido de pertenencia a la organización, subrayaron el liderazgo, las relaciones personales y la cultura organizacional como esas tres grandes pilares que están utilizando para generar pertenencia. Hoy, claramente, el generar un propósito y una pertenencia común en la organización es la forma de saber, ¿no? marcar esa diferencia y tener un sentimiento de equipo, ¿no? De camiseta puesta en ese sentido, y tal cual, como decías, se vuelve clave. Una de las cosas que también hemos escuchado en este tiempo, organizaciones que empiezan a entender que nunca fueron tan productivas como ahora, ¿no? En este tiempo. El otro día, sin ir más lejos, conversábamos con una organización que nos decía: estamos viendo que no tenemos accidentes laborales, que hay una cantidad de elementos que antes sí estaban y que ahora no, y no logramos entender por qué. Y la realidad es que el por qué tiene que ver con eso. Todos nos unimos ante algo, ¿no? En los últimos meses. De verdad. No importaba cómo estaba antes, si estaba contento o no con mi trabajo. De repente sentí que todos teníamos algo en común, había algo más allá. Había que remar para el mismo lado. Aprendimos todo de golpe. Exacto, y había algo que no conocíamos y que ninguno conocía, nos democratizó en todo sentido. Y ese sentimiento de tener algo en común por lo cual trabajar
empezó a impactar en las organizaciones positivamente. Y esa es la respuesta a muchas organizaciones que hoy miran y dicen, yo no entiendo cómo no podemos estar siendo más productivos hoy que antes. Bueno, la respuesta está en el propósito, que es lo que decís, en la pertenencia. De repente, quizá equipos que antes no tenían tanta conexión se dieron cuenta que si no se unían no funcionaba, se dieron cuenta que estaban en riesgo ciertos elementos. Y hay algo bien importante de esto. Está absolutamente probado que el poder conocer cómo mi trabajo aporta a los objetivos de mi equipo y de mi organización es clave. Y en el último tiempo, en los últimos meses, cada uno de nosotros pudo visualizar directamente cómo lo que yo hacía tenía un impacto en el equipo, cómo lo que el equipo hacía impactaba positivamente en la organización, y aún más, muchas organizaciones cómo lo que hacían impactaba en la sociedad, ¿no? Y creo que esa fue la clave en esto que estamos conversando. Lucía, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, un placer. Los invitamos, dejo la invitación a que descarguen el informe y conozcan un poco más de cada una de estas tendencias, y nos volvemos a encontrar más adelante. Bárbaro, lo buscan ahí en Deloitte nomás. Exactamente, en la página de Deloitte lo pueden bajar y van a tener el recuento aparte de los 10 últimos años de las tendencias, así que buenísimo. Van a poder explorar el avance. Muchísimas gracias, Lucía. Un placer, hasta luego, bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucía Muñoz, la socia en consultoría de capital humano de Deloitte, pasada por esta hora de cierre.